¿Alguna vez se han preguntado cuánto le pagan a una firma de arquitectura por algún diseño? Yo estos días he estado pensando en eso y lo he estado pensando porque no es una información que se haga pública. O sea, sí se muestra cuánto costó la construcción y siempre se dan como números aproximados, números cerrados, pero nunca mencionan cuánto fue lo que le tocó a los diseñadores o pues sí, a los diseñadores, a todos los demás involucrados. Entonces, pues hoy vamos a especular o vamos a tratar de calcular cuánto fue que le pagaron a la oficina de arquitectura de Zaha Hadid por el Centro Acuático de Londres. Así que esto es una suposición, seguramente voy a estar mal, voy a estar equivocada, pero es simplemente un ejercicio de, pues por andar de curiosa y querer saber, entender más o menos cuánto es lo que gana una firma de arquitectura tan importante. Así que, bueno, vamos a darle. Primero que nada, para los que no conozcan o no recuerden de qué estoy hablando, de qué centro acuático estoy hablando, se los voy a mostrar. Se utilizó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y es este. Por su forma particular, yo creo que uno que otro sí debe recordarlo. Aquí está una foto del interior. Para mí es un poco difícil, para ser completamente honesta, un poco difícil verle defectos a los diseños de Zaha Hadid. Entonces, yo sé que no son perfectos, en realidad nada es perfecto, pero pues a mí me gustan bastante y es un poco complicado para mí encontrarle algún pero que seguramente pues los tiene como todo en esta vida. Y pues aquí vean, este es otra vista interior del centro acuático que se ve bastante bien, hasta los huecos de la iluminación tienen esta forma curva. Y vean, incluso los trampolines tenían que seguir la misma forma curva. Y es bastante interesante porque aquí se ve la división de cómo tuvieron que colarlos para lograr esa forma curva, porque aparte así fue como quedó el acabado. Y esta es una vista desde el exterior con esta forma curva que tiene y la fachada. Aparte es aquí el apoyo y hermosas las curvas de los diseños de Zaha Hadid. Aquí están los trampolines, los que veíamos de la parte de atrás. Aquí están los trampolines. Y bueno, ese es el centro acuático. Aquí viene también pues una, digamos, breve descripción de como la ficha técnica del proyecto. Está en Londres, Reino Unido. La construcción fue del 2005 al 2011, o sea, 6 años. Y el cliente, autoridad de entrega olímpica, y su estatus o el estatus del proyecto es que está construido. Tiene una capacidad de 17.500 personas, pero en asientos de 2.500. Un concepto inspirado en la geometría fluida del agua en movimiento, que crea espacios y un entorno que armoniza con el paisaje fluvial del Parque Olímpico. Una cubierta ondulada se eleva desde el suelo como una ola, envolviendo las piscinas del centro con su gesto unificador. Creo que es esta parte que está aquí, una ola envolviendo desde el suelo. Esto que se ve aquí es como se sale hasta acá. Muchos decían que parecía una ballena, todavía me acuerdo. Aquí está. Y ven, creo que le agregaron estas partes de aquí, las laterales, o solo que esté viendo una cosa distinta, porque esto es el render y así fue como quedó. No, pues sí le agregaron estas cosas que están aquí. Por eso sí parece una ballena, ¿no? I love you, Zaha Hadid, donde quiera que estés. Y bueno, a ese concepto se refiere, que es como si fuera una ola que se eleva desde el suelo para cubrir toda la alberca olímpica o las albercas, no sé cuántas hay. Aquí se puede ver mejor esta especie de ola o esta curva. Aunque si se dan cuenta, pues sí se ve. No sé si esto se lo agregaron después o siempre fue así. Ahora que lo pienso, creo que siempre fue así. Una vez que ya les mostré cómo es el centro acuático, vamos a ahora sí más o menos calcular cuánto es lo que posiblemente le hayan dado a la firma de arquitectura de Zaha Hadid. Recuerden que probablemente o lo más seguro es que sea incorrecto, porque estamos haciendo una estimación, una suposición. Entonces, bueno, ok, costo estimado
del Centro Acuático de Londres son 240 millones de libras esterlinas, lo que es más o menos 310 millones de dólares y 6.200 millones de pesos. Eso es aproximado. Diseño Zaha Hadid de arquitectos, y los arquitectos de la alberca fue S&P Architect, los cuales pues no tengo ni idea de quiénes sean, pero supongo que son unos buenazos en lo que hace. El contractor principal o el constructor principal, el contratista principal fue Balfour Beatty, que tampoco los conozco, pero si estuvieron en este proyecto seguramente son unos cracks. Cosas importantes que hay que tomar en cuenta. El centro estaba originalmente estimado en 75 millones de libras, pero creció a 242 millones de libras esterlinas. Los planes para alquilar el estadio para uso público después de los Juegos Olímpicos también han atribuido al aumento de los costos. A pesar del incremento, el costo del centro seguirá estando dentro del presupuesto total de construcción, 6.9 mil millones de libras. ¡Ah, su madre! O sea, aunque el Centro Olímpico estaba presupuestado para costar 75 millones de libras, pero creció a 242, lo cual pues es 7 por 3, 21. Es un aumento de más de 3 veces el costo que originalmente estaba estimado. Sigue estando dentro del presupuesto porque había un budget de 6.09 billones de libras esterlinas. Imagínense que son ustedes Mares Architects. Ya soy una firma de arquitectura famosa, popular. Y te dicen, constrúyeme un centro acuático. El budget es de 6.9 billones de libras esterlinas. Hay dos formas en las que una oficina de arquitectura se puede hacer de diseñar un lugar así o de diseñar una obra importante, una obra relevante, que pues Zaha Hadid tiene varias. Esta es una de tantas. Concurso abierto, que es una publicación y quien quiera participar puede participar. Un concurso cerrado, que es que invitan a ciertas firmas de arquitectos y entre esas firmas de arquitectura compiten. Y la otra es por asignación directa, que fue el caso del centro acuático. Fue una asignación directa a Zaha Hadid Architects. Y pues el centro acuático fue asignación directa. No tuvo que concursarlo, simplemente ella y su firma de arquitectura hicieron su magia. Otro dato importante es que si bien la firma principal del diseño del centro acuático fue Zaha Hadid, también hubo otras dos firmas que compartieron, digamos, este porcentaje que se le daría al diseñador por el centro acuático, que fue, como mencionaba en la otra página, S&P Architects, que fueron los que diseñaron la alberca. Y aquí estoy viendo otro artículo que menciona Arup. No sé qué sea Arup, pero ahorita lo vamos a investigar. Es una empresa que presta servicios profesionales de ingeniería, diseño, planificación, gestión de proyectos y servicios de consultas. Ok, entonces ese sí es un dato importante. Tener en cuenta que no fue solamente Zaha Hadid la parte de diseño, sino que aparte de la parte de diseño estuvo Arup, que fue como consultoría, y entiendo que es más como una empresa de administración de proyectos, como project manager, porque dice servicios profesionales de ingeniería, diseño. También pudo haber sido de cálculo estructural, que también hay que tomar en cuenta esa parte. Ahora, regresando a lo que nos compete, que es el cálculo, tenemos la cantidad de 240 millones de libras, que en dólares son 310 millones y en pesos mexicanos son 6.200 millones de pesos. Una forma de calcularlo, que es lo que se me ocurre en este momento teniendo el costo aproximado que tuvo la construcción del centro acuático, es por porcentaje. Muchas veces una forma de calcularlo es si la obra costó tanto, no sé, 100, de esos 100, un porcentaje le toca al arquitecto. Entonces, esa es una de las formas que se me ocurre. Yo sí creo, o todavía, pues no sé, no tengo ni idea de cómo cobraría o cómo cobran las firmas de arquitectura grandes, que dependiendo el cliente sea lo que le vas a cobrar.
que no siempre es el mismo, no siempre es el fijo, y yo creo que sí, dependiendo el cliente, dices, a este lo puedo sangrar más, a este no lo puedo sangrar tanto, y ya es lo que le cobras. Ahora, suponiendo que la oficina de Zaha Hadid haya cobrado por porcentaje del total de la obra, pues vamos a hacer un cálculo. Según el chat GPT, un arquitecto en México cobra entre un 5% y un 15% del costo total de la obra y depende de varias cosas. Casas y proyectos residenciales entre el 8 y el 12%, edificios comerciales y oficinas entre el 5 y el 10%, obras públicas e infraestructura entre el 5 y el 8%, proyectos de lujo con diseño altamente personalizado del 10 al 15%. Factores que afectan el porcentaje: solo diseño arquitectónico suele cobrarse entre el 3% y el 8% del costo de la obra. Supervisión y dirección de obra puede agregar entre 2% y 5% adicionales. Proyecto ejecutivo completo, arquitectura, ingeniería, instalaciones puede alcanzar el 12 al 15%. O sea, son múltiples factores. No sabemos si cuando es asignación directa o cuando te invitan, si solo es el diseño, si aparte tienes que desarrollar las ingenierías, las instalaciones. Yo me imagino que sí, pero pues en realidad no tengo ni idea, tendré que investigar un poco más. Pero suele cobrarse, y estoy hablando de diseños en México. Si consideramos estos valores, yo creo que el centro acuático entraría entre obras públicas e infraestructura, que es entre el 5 y el 8%. Si calculamos de 240 millones de libras, digamos que Zaha Hadid no se va a quedar con el 5%, sino con el 8% por 0.08. Vienen siendo casi 20 millones de libras. 20 millones de libras. Fue lo que, según estos datos, pudo haber cobrado Zaha Hadid. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta, y yo estoy hablando de México, estoy suponiendo esto, también no sabemos si, por ejemplo, fue supervisión y dirección de obra, que yo alguna vez escuché hace mucho tiempo que un arquitecto que ya tiene pues una firma de arquitectura posicionada a nivel mundial, normalmente también te cobra la supervisión y dirección de obra porque está en juego el nombre y la reputación de esa oficina de arquitectura. O sea, quiere estar ahí viendo que el proyecto se ejecute como se diseñó, porque no quiere que al rato vengan como las puteadas de, ay, es que el diseño no sé qué, la chingada. Entonces, yo alguna vez escuché eso y era una oficina de arquitectura, pues ya bien posicionada de México. Y yo me imagino que una firma a nivel mundial, posicionada a nivel mundial, yo creo que sí necesita supervisión y dirección de obra. Otra vez, estoy especulando. Mi mente tendría lógica que incluyera supervisión y dirección de obra, pero pues eso es otra cosa. Y también hay que tener en cuenta que, como decía el artículo Zaha Hadid fue el diseñador principal, pero dentro del diseño principal hubo otras dos empresas. Entonces, pues en realidad no sabemos cuánto le tocó a cada uno de honorarios por cada una de las cosas que hizo. Aquí estamos suponiendo que fueron 20 millones de libras para la oficina de Zaha Hadid. De ahí no sabemos si de esos 20 millones le tocó una pizcachita al de la alberca y otra pizcachita al de la ingenierías o la otra de diseño. Entonces, para saberlo, pues tendríamos que conocer a alguien, y todavía no conozco suficientes personas para realmente saberlo. Y aparte, no sé si a una empresa tan grande, un dibujante o alguien, digamos, de menor jerarquía dentro de la oficina de arquitectura se enteraría de eso. En el despacho de arquitectura que yo trabajé alguna vez, pues sí nos enterábamos, porque como era muy pequeño, pues todo se escuchaba y escuchábamos de todo, y pues sí se manejaban cantidades interesantes para ese momento, pues no me imagino para una oficina de esa talla. Aquí dice, según ChatGPT, en Londres por porcentaje también es entre el 5 y el 15%, dependiendo. También se puede cobrar por porcentaje. Es que como fue para los Juegos Olímpicos, sí es una obra pública, y yo siento que en obras privadas, o yo lo haría así, en obras privadas se cobra más que en obras públicas. En obras públicas yo creo que se cobra un poco menos, pero eso igual lo estoy suponiendo. En este caso yo estoy considerando el 8% de 240 millones de libras, que son 20 millones de libras por ese proyecto. Por un proyecto que tuvo una duración en la construcción de 6 años,
del 2005 al 2011. Digamos que la oficina de Zaha Hadid tuvo que estar al pendiente de este proyecto todos esos 6 años. Pues si dividimos 20 millones, que yo le estoy cerrando a 20 millones entre 6, quiere decir que son 3 millones de libras por año que se obtuvo. Pues yo no le digo que no. Digo, también quién sabe cuánta gente haya tenido trabajando en ese proyecto y cómo se distribuyó esa parte. Pero bueno, es más o menos 3 millones de libras anuales. Otra cosa a tener en cuenta también es que muchas cosas pueden pasar en el camino y se incrementan los costos. Esta cosa dice que se le pudo haber pagado 40 millones de libras, pero aún así pues no podemos saber exactamente cuánto porque no es una información que se acostumbre compartir. Y yo creo que es porque es una competencia de perros y hay que mantener ciertas cosas privadas para poder competir con otros. Es que como varía dependiendo el país, incluso en el mismo país dependiendo la región, o sea, el estado, dependiendo el nivel socioeconómico o el nivel del proyecto, si es bajo, medio, alto, si es un proyecto público, si es un proyecto privado, pero es como por ejemplo un centro acuático que es público, pero pues sí tiene una gran repercusión a nivel mundial. Siento que varía de muchas formas, pero pues es más o menos aquí encontré, por ejemplo, que puede incrementar hasta un 20% de honorarios y eso es de 240 millones, son 48 millones de libras. Pues tiene creo que más sentido, sí puede ser el 20%. Entonces, siguiendo un costo del 8%, me salen 20 millones de libras. Y ese 8%, 20% del costo total de la obra, 48 millones de libras. ¿Cuánto crees que le hayan pagado a Zaha Hadid Arquitectos por el diseño del Centro Acuático de Londres? Mi estimación es que por el 8% del total de la obra fueron 20 millones de libras. Encontré otro dato de que era el 20% del total de la obra, o sea, 48 millones de libras. Y esos son los datos que yo tengo. Encontré una revista que decía que fueron 40 millones de libras y pues yo creo que son bastante buenos. Yo no me quejaría. Pero pues estamos hablando de una de las firmas de arquitectura más importantes a nivel mundial. Entonces, ¿tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuánto crees que le hayan pagado a Zaha Hadid? O a lo mejor tú tienes la fortuna de trabajar ahí y sabes la respuesta. Eso es todo por el video del día de hoy y nos vemos la próxima vez. Cuídate. Bye.